Estábamos entonces, habíamos quedado la clase pasada en que hoy vamos a seguir con la pila de protocolos del 802.11. Estamos viendo las wireless LAN, que se llama así, las redes eh, inalámbricas, básicamente. Con esto ya terminamos, o sea, después que terminemos de ver estos temas, terminamos la unidad 2, y si tenemos tiempo, hoy también empezamos con la unidad 3, ¿estamos? Si bien ya empezamos con la parte de direccionamiento, pero tenemos que ver el protocolo IP versión 4. Entonces, vamos a ver cómo andamos de tiempo, pero seguro que sí, seguro que vamos a andar bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Las distintas, vamos a ver primero las características a nivel general del 802.11, después vamos a ver en los distintos tipos, que son el A, el B, el G y el N. Hay más todavía, pero esos son los que vamos a estudiar nosotros. Este estándar, ¿en qué frecuencias transmiten? Bueno, algunas transmiten en las frecuencias de 2,4 GHz y otras en la banda de 5 GHz. Y algunos transmiten en las dos bandas. ¿Tá? ¿Por qué esas bandas? Y porque no hay que pedir permiso para utilizar esas bandas. Por eso significa que no necesitan licencia, ¿sí? El cuidado que hay que tener es que esas mismas bandas las usan otros sistemas inalámbricos como los portones automáticos, todo lo que sean, eh, todo lo que sea hogareño, ¿sí? Utiliza sobre todo la banda de 2,4 GHz, que es la que más saturada está en ese sentido. Por eso es que se empezó a usar la de 5 GHz. El problema que tiene es que al ser una frecuencia más alta tiene menos alcance. Y bueno, aquí están todas las normas que vamos a ver. Vamos a ver algunas características o qué las distingue una de otra. Tampoco vamos a entrar en todos los detalles, pero sí conocer por lo menos que existen diferentes normas de esta, a través de las cuales se puede transmitir en una red inalámbrica, una famosa red Wi-Fi. La primera norma que surgió, le pusieron el nombre 802.11a, ¿sí? Esta sí utiliza o opera en la banda de frecuencias de los 5 GHz y utiliza lo que se llama la OFDM, ¿sí? Esto creo que lo vieron en comunicaciones, me parece que lo deberían haber visto ahí. Es la multiplexación por división de frecuencias ortogonales, que se llama, ¿estamos? La idea es transmitir muchos datos, muchas frecuencias. Una frecuencia de otra están a 90 grados, ¿sí? Están desfasadas en fase a 90 grados. La velocidad teórica que se puede llegar con esta norma es de 54 megabits por segundo. Eso es teórico, ¿por qué? Porque en la realidad el usuario realmente ve o siente que se transmiten 20 megabits por segundo. Acuérdense que tiene todo lo que sea inalámbrico necesita más, ¿cómo les puedo decir? A la trama, vamos a ver enseguida que tiene más campos, ¿sí? Más información extra de control, además de los datos que nosotros tenemos que transmitir. Tienen tramas de control, tiene tramas también de administración, además de las tramas de datos. Entonces todo eso ocupa bits, o sea, ocupa ancho de banda, entonces la transmisión real de los datos que nosotros vemos, o la velocidad de la red, es mucho más baja que la velocidad teórica. La norma B, que es la que es como que tuvo más éxito en el mercado, tiene otra frecuencia, se utiliza otra banda de frecuencia de 2,4 GHz, y esta sí puede tener interferencias con esos productos hogareños que dijimos recién. A pesar de eso, es la que mayor aceptación tuvo en el mercado, ¿sí? Como que tuvo una aceptación mucho más rápida, la 802.11b. ¿Qué técnica utiliza? No utiliza la ODFDM, sino que, o sea, la multiplicación por división de frecuencia ortogonal, sino que utiliza el espectro expandido. Es decir, cada norma es como que utiliza una técnica diferente para transmitir las señales. Tiene una velocidad relativamente baja, de 11 megabits por segundo, pero en su momento fue la que tuvo más impacto en la sociedad. Luego aparece la G, fíjense que son todas de la misma época, como inicio, o sea, muy poquitos años de diferencia. La idea siempre fue, o sea, la IEEE, que es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, siempre trató de mejorar las tasas, ¿sí? Tanto de la tecnología de Ethernet que estuvimos viendo, como de todo lo que sea inalámbrico. Entonces, constantemente están buscando formas y técnicas para tratar de transmitir más datos por el medio, por el aire. En este caso utiliza igual que la norma A,
multiplexación por división de frecuencia ortogonal, pero utiliza la banda de frecuencia de 2,4, es como que mezcla lo que usa la A con lo que usa la B, ¿sí? De nuevo, no aumentaron mucho la velocidad, porque en promedio tenemos 22 megabits por segundo, que antes eran 20, y en general es compatible, ¿sí? Con el B, o sea, el B G es compatible con el B, compatible hacia atrás, que se llama. En general, cuando uno compra una placa de red, es compatible con varias normas, nunca utiliza o implementa una sola norma. En general se suele decir, poner o expresar así, que cumplen las normas A, B y G, en ese caso en la misma placa de red, ¿sí? Después surge, unos años después, acá se demoraron unos 6 añitos, en desarrollar la N, la norma N. Acá sí llegaron a tasas de transferencia bien altas, o sea, realmente llegaron a velocidades muy altas. ¿Por qué? Porque cambiaron de tecnología. Esta norma, la N, opera en las dos bandas de frecuencias, de 2,4 y de 5 GHz. ¿Y cuál es la tecnología que implementa? Una tecnología que se llama MIMO. ¿La vieron esta tecnología en comunicaciones o no? A la tecnología MIMO. Me quedé El, sin... el profe ¿Sí? Miralles, sí, nos Perfecto. enseñó un Sí, poco. sí. Perfecto, perfecto. Bueno, yo para que vean aplicado lo que ustedes estudiaron en otra materia, ¿sí? Que es la materia anterior a esta, o sea, estamos dentro de la misma área, comunicación, después le sigue redes. Entonces, por eso es que tan rápido se puede lograr grandes velocidades, teóricas estas, ¿no? O sea, fíjense que en la realidad percibimos 100 megabits por segundo, pero bueno, se logran velocidades teóricas de 600 megabits por segundo, ahí se dio un gran salto. ¿Por qué? Porque se utilizan muchas entradas, muchas antenas, la tecnología MIMO utiliza muchas antenas, multiple input, multiple output, ¿sí? Entonces, utiliza tanto varias antenas para transmitir como varias antenas para recibir. Eso mejora muchísimo el ancho de banda. En este caso, la N utiliza 4 antenas. La otra norma, que es la C, que es más nueva todavía, utiliza 8 antenas para transmitir. Entonces, por eso es que se logran velocidades tan altas, ¿sí? Unos años después surge la norma AC, ¿sí? Que a su vez es una mejora, sigue de la N, ¿por qué? Porque sigue utilizando la tecnología MIMO, pero con más antenas, con más flujos de datos. Entonces ya tenemos más velocidad todavía, 1,3 gigas. Fíjense que eh, vamos aumentando cada vez como exponencialmente, como quien dice, las velocidades. Y bueno, opera en la banda de frecuencia de los 5 GHz. Es como que cada norma tiene sus características propias. Y hay otras normas más todavía, pero bueno, con que sepan esas me parecía que eran suficientes. Vamos a ver un poquito, vamos a entrar a ver la capa de la subcapa MAC, sería el formato de la trama y qué problemas pueden llegar a haber. Antes de ver la trama, los campos de la trama, la cabecera que se llama, vamos a ver algunos problemitas que puede llegar a tener. ¿Qué problemas? El problema que se llama de terminal oculta o de terminal expuesta, que eso también creo que ya lo han visto, pero bueno, acá lo vemos aplicado, la tecnología 802.11. ¿A qué se refiere esto? Que cuando una estación quiere transmitir datos, a veces se cree que no hay nadie transmitiendo y sí está transmitiendo otra estación, y al revés, a veces se cree que no hay nadie. A ver, ya les muestro un dibujo. Bueno, el problema de la terminal oculta y el problema de la terminal expuesta, pero es mejor con un dibujo. Ahí se lo escribí para que lo tuvieran, pero en el dibujo lo vamos a entender mejor. Fíjense. Aquí está. El problema de la terminal oculta, ¿qué significa? Esta máquina A quiere comunicarse con la máquina B, ¿sí? Le quiere enviar datos desde A hasta B. ¿Qué pasa? A no sabe que está C, no la ve a C. Por eso es que está oculta C en ese caso, ¿sí? Entonces, A quiere enviar datos a B, pero B no puede atenderla. ¿Se acuerdan de esa trama que se mandaba? Request to send, que le mandaba como un saludo o le preguntaba si estaba lista para transmitir. En este caso, C, como está transmitiendo todo esta celda que se llama, o el área de cobertura de la transmisión, la abarca a B. Entonces, es como si estuviera ocupada B. Entonces, B no puede recibir información. Sin embargo, A no sabe eso, por eso es que se le llama problema de terminal oculta, ¿sí? No se puede dar cuenta que B
está, por ejemplo, pues podría estarse transmitiendo información con C. El problema de la terminal expuesta es al revés. En este caso B quiere mandarle datos a C, a pesar de que C está totalmente disponible, porque está disponible, fíjense que no está transmitiendo ni está en ningún área de cobertura de ninguna celda. Sin embargo, no va a poder, ¿sí? Porque A la está abarcando, es decir, B, mejor dicho, se cree que C está ocupada. ¿Por qué? Porque como está metida en esta celda y está recibiendo la transmisión de A, B se cree que C está ocupada, cuando en realidad C no está ocupada y sí podría mandarle datos. Es decir, que acá está desperdiciando tiempo de transmisión de datos entre B y C. Eso se llama problema de terminal expuesta. Esto pasa ¿por qué? Porque los dispositivos a veces están alejados y no llegan o no se dan cuenta no pueden percibir si están ocupados o no los dispositivos con quienes se quieren comunicar. ¿Cuál es el problema que tienen las redes inalámbricas? El tema de la seguridad. Entonces, los access points, por ejemplo, nos tienen que autenticar antes de poder empezar a transmitir datos. A su vez, si nosotros queremos, podemos tener dos tipos de redes. Redes abiertas, que se llama, o redes con seguridad. Cuando la autenticación, no existe, mejor dicho, autenticación, se llaman sistemas de redes abiertas. Por ejemplo, en un aeropuerto, fíjense que uno va al aeropuerto, se conecta y no necesita contraseña. ¿Por qué? Porque están brindando un servicio gratis, como quien dice. La ventaja es que no necesito contraseña, es gratis, pero el problema es la seguridad. Entonces, si yo quiero tener una red más segura, necesito autenticar. Para la autenticación necesito tener una clave. Esa clave es compartida, o sea, yo tengo que saber la clave, si no, no me puedo conectar. ¿Por qué? Porque el AP, el Access Point, a mí me va a autenticar primero, y una vez que me autentique va a empezar a cifrar la comunicación entre los dos. ¿Por qué? Y porque todos escuchan todo. No puede viajar la información sin ser cifrada en una red inalámbrica, ¿estamos? El cifrado que se utiliza es simétrico, es decir, la clave con la que se cifra es la misma que la clave con la que se descifra. Acá están algunos protocolos que se empezaron a utilizar en orden de evolución. Es decir, primero se utilizó el protocolo web, ahora ya no se usa más. Después el WPA, ahora se está usando el WPA2 o el WPA3, ¿sí? ¿Por qué el WPA2? El WPA2 utiliza un algoritmo que se llama... Simón, ¿cuál sería el problema de seguridad cuando es abierta? Bien, el tema de lo abierto en Internet es la autenticación, en este caso, no el protocolo. Vos podés cifrar toda la comunicación, pero se autentica acá. La autenticación es abierta, ¿sí? Pero debería estar cifrado. Si vos no cifrás la comunicación, todos te ven todo, o sea... vos todo lo que vas enviando al aire, te lo escucha cualquiera. Es como ahora, yo ahora estoy hablando y todos ustedes están escuchando. Si yo quisiera comunicarme específicamente con Simón, tendría que hablar en clave o hablar, no sé, en inglés o en otro idioma para que el resto de los alumnos no puedan entenderlo. ¿Sí? Una cosa es autenticación y otra cosa es la transferencia de los datos. Les decía que el WPA2 utiliza un algoritmo de cifrado simétrico, que es el algoritmo AES, que se llama Advanced Encryption Standard, creo que significa estándar de encriptado abierto, avanzado, perdón. Es un estándar simétrico que cifra por bloque de datos. Toma un bloque de datos y lo cifra. Toma otro bloque de datos y lo cifra. ¿Sí? Maneja claves, por ejemplo, de 128 bits, 256 bits. Mientras más larga sea la clave, más seguro es. Pero son seguros. Estos dos, el WPA2 y WPA3, es lo que se está usando hoy en día. ¿Qué son los métodos de autenticación? Hay dos métodos. Un método que se utiliza en casa, como quien dice, o en las redes pequeñas, que se llama el método de autenticación personal, o el Enterprise, que es el que se utiliza para las empresas. A ver, ahí vamos. El personal es
cuando nosotros nos autenticamos con nuestro routercito de servicios integrados, ¿se acuerdan? Ese es un método de autenticación personal. Nosotros tenemos que conocer la clave, le configuramos una clave al router inalámbrico y así nos autentica, ¿estamos? De hecho, los métodos de autenticación normalmente es así, nos dan un desafío que se llama, o sea, el router nos da una palabra cualquiera, nosotros la ciframos con la clave que tenemos en el dispositivo inalámbrico y viaja cifrado eso hasta el router. El router así chequea que nosotros realmente tenemos la clave para cifrar correctamente o la misma clave. Esa es la forma de autenticar. Si la empresa, en el caso de una empresa que yo tengo una red inalámbrica, ahí ya se puede hacer una autenticación más robusta, que es a través de un servidor de autenticación. Ese servidor se llama Radius. Entonces, cada vez que el access point nos quiere a nosotros autenticar, él no tiene configuradas las claves, sino que se comunica con el servidor de autenticación y ese servidor nos va a validar a nosotros con usuario y contraseña. Y si el servidor nos autentica, entonces el access point nos asocia, ¿sí? Nos deja asociar, o sea, implementa la asociación para que nosotros podamos empezar a transferir información. Bueno, vamos a la estructura de la trama del 802.11. Primero, antes de ver el formato de la cabecera de la trama, vamos a ver que hay tres clases de trama. Tramas de datos, tramas de control y tramas de administración, ¿sí? Las tramas de datos son las nuestras, las que cuando las estaciones transfieren los datos propiamente dichos, los archivos que nosotros estamos transfiriendo, lo que estemos, una página web, lo que estemos haciendo. Pero para poder transferir datos, hace falta, en la tecnología inalámbrica, tramas de control, que se llama. ¿Por qué? Porque los dispositivos, antes de transmitir, tienen que ponerse de acuerdo y avisarle a la red que van a transmitir, le preguntan, de alguna manera, al dispositivo destino si está disponible para recibir información. ¿Se acuerdan con esta trama? The request to send. Le dice al dispositivo, ¿estás listo para recibir datos? Y el dispositivo dice sí, le manda esta trama, o le dice no, estoy ocupado, en este momento no te puedo atender. ¿Estamos? Todo eso hay que hacerlo antes de empezar a transferir datos. Y las tramas de administración son las que se implementan para brindar todos los servicios que nosotros vimos en la clase pasada. A través de estas tramas, el access point, por ejemplo, nos autentica, nos asocia, ¿sí? O nos reasocia. Es decir, todos esos servicios que vimos en la clase pasada se implementan con otro tipo de tramas que se llaman de administración. Nosotros vamos a ver un poquito el formato de la trama de datos ahora. No se asusten. Es un poco, a ver, mírenla y díganme si tiene más campos o menos campos que la trama de Ethernet. Ya lo vamos a explicar. Estos son bytes, los que están acá arriba son bytes. Estos son bits, ¿sí? Este que dice B0, B1 son bits. Pero hacia simple vista es más grande, ¿sí? Más grande, tiene más campos que la trama de Ethernet. ¿Por qué les parece? Puede Por ser la porque... subdivisión. Uy, hubo una colisión. A ver, de nuevo, no vi quién habló primero. Puede ser porque el aire es inseguro, entonces hay que tener más cuidado. Sí, el medio de transmisión, exacto, es inseguro, entonces hace falta, todo esto recién que dijimos que hay tres tipos de tramas, en Ethernet hay un solo tipo de trama, ahí está la trama Ethernet, nada más, no hay varios tipos de trama. Acá, ¿por qué? Porque como es un medio inseguro, tal cual dijo Tomás, hay que controlar que los datos lleguen, que lleguen correctos, si no llegaron hay que retransmitirlos. Acá hay más vueltas. ¿Por qué más vueltas? Porque imagínense, la señal va a ir desde mi dispositivo inalámbrico hasta el access point. ¿Qué pasa si el destinatario está más lejos? Va a tener que atravesar lo que se llama un sistema de distribución, ¿se acuerdan? Por una red cableada, va a llegar a otro access point que está más lejos, y desde el access point va a llegar hasta el dispositivo destino. Entonces ahora en la trama, fíjense que vamos a tener 4 direcciones MAC. No vamos a tener solo 2, sino que vamos a tener 4 direcciones MAC. La dirección de destino, la dirección de origen,
Dirección de origen es la dirección, el source address es la dirección del dispositivo que envía la trama. La dirección de destino es el dispositivo final que va a recibir la trama. Esta dirección del receptor, que se llama, es la dirección MAC del access point, del primer access point que recibe la trama. Y esta, de la dirección del transmisor, es la dirección IP, perdón, la dirección IP. Si dije dirección IP, la cambian por MAC, ¿sí? La dirección MAC del access point que está al cual, ay, se me va el mouse, el access point al cual está asociado este destino, ¿sí? El dispositivo destino. Es decir, que la dirección de la MAC origen es el que está asociado a la dirección de este access point, y la dirección de destino es el que está asociado a este otro access point, en el caso de que la trama tenga que ser encaminada por el sistema de distribución. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos muchos más campos que ocupan muchos bytes, ¿sí? Porque son de 6 bytes cada uno. ¿Qué pasó? ¿Se me desconectó? Creo que sí, no dije Sí. nada porque pensé que Sí. se me había caído a mí. Sí. No, y no me di cuenta, yo seguía hablando y me dijo conectando. ¿Qué pasa con la grabación? Qué detalle. Claro, quedó mudo, sí, porque se me desconectó, pero yo no me di cuenta, como yo estoy viendo el PowerPoint. Fueron 5 segundos nomás, profe. Igual. Bueno, el tema es que no sé qué pasa con la grabación. Dice grabando ahí, ¿no? Dice grabando. Bueno, esperemos que esté grabando. Listo. Vamos de nuevo a compartir. Qué bárbaro, a mí se me cortó. Si no, de última, por si acaso, puede cortarla ahora y seguir grabando de vuelta. Bueno, Pero dale. Y eso no después voy creo a... que se pierda. Pero fíjate que ahí dice grabando ahí. ¿Ves que está el simbolito como que está grabando? Sí, dice grabando ahí. Dice grabando y yo no puse nada, ¿eh? Yo seguí hablando como tonta y no sé cuánto se habrá cortado, bueno, no importa. Pero me parece que fue muy poquito. Ahí estamos. Vamos entonces a explicar eh, campo por campo. Vamos al primero, ¿sí? Que dice control de trama. ¿Qué significa este campo? Son 2 bytes. Fíjense todos los bits que tiene, toda la información que hay acá. Vamos a tratar de descifrar lo que es esto del control de trama. ¿Por qué control de trama? Porque como se están manejando varios tipos de trama, primero, la versión del protocolo que se está manejando, ¿sí? ¿Cuál de todos los protocolos y las normas se están usando? Después, como se manejan varios tipos de trama, las tramas de datos, de administración y de control, eso se especifica acá con 2 bits, ¿sí? Con 2 bits, con tener 4 combinaciones diferentes, entonces acá podemos llegar a tener 4 tipos de trama. Por ahora se están usando 3 tipos de tramas. Dentro del tipo de trama hay subtipos. ¿Por qué? Porque si es una trama de control, por ejemplo, una trama de request to send, ¿sí? Que yo le aviso al dispositivo que le voy a transmitir datos, es un tipo de trama de control y el subtipo es request to send, ¿vamos? O es un ACK, o es un receptor ocupado, entonces este sería el subtipo. Entonces por eso que necesito todos estos campos. Acá es un solo bit que se enciende cuando la trama va hacia el sistema de distribución. ¿Qué significa hacia el sistema de distribución? Que va desde mi PC hacia el access point y desde ese access point, por una red cableada, va a viajar hasta el otro access point. O sea que va hacia lo que se llama el sistema de distribución. Cuando sale la trama y llega al access point de destino, como quien dice, donde está conectado o asociado a la máquina destina, se va a encender este bit, ¿sí? Porque es la trama que sale desde el access point de destino, que sale del sistema de distribución y llega al dispositivo de destino, inalámbrico. Más fragmentos, ¿por qué? Porque el 802.11 puede llegar para tener más chance de poder transmitir, en lugar de transmitir tramas largas, puede transmitir tramas más cortas. A esas tramas
más cortas se les llaman fragmentos, ¿sí? Para avisar que hay más fragmentos para transmitir de una misma trama, enciende este bit. Si está retransmitiendo una trama que ya transmitió anteriormente, o sea, si es una retransmisión, enciende, se me va el mouse, enciende este bit que dice reintentar. ¿Qué pasa si el dispositivo de destino quiere ponerse en modo de ahorro de energía? Enciende este bit, es una forma de avisarle al access point que se va a poner en modo de ahorro de energía, entonces todas las tramas que lleguen al access point van a tener que quedar almacenadas en el access point. Esto de más datos se enciende cuando la estación origen tiene más datos para transmitir, es decir que si tiene que transmitir mucha información, enciende este bit para avisar que tiene más datos para transmitir, para que el resto de dispositivos que están escuchando esa trama se queden callados, como que dicen, no transmitan, porque ese dispositivo va a seguir transmitiendo datos. Si está cifrada la trama, se enciende este bit. Acá dice web, pero en realidad se utiliza el WPA2, cualquier método de cifrado, ¿sí? Simplemente ese bit avisa que va cifrada la trama o no. Y el último bit, que significa orden, le avisa al dispositivo destino que las tramas tienen que ser entregadas en estricto orden. ¿Qué significa eso? Que las aplicaciones que están por ahí encima necesitan que las tramas se entreguen en el mismo orden en que van llegando. Bien, todo eso pertenecen a estos dos primeros bytes, ¿sí? Que es el control de trama. Después viene algo que se llama duración. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros queremos transmitir de manera inalámbrica, ¿se acuerdan que el método que se llama CSMACA, ¿sí? Acceso múltiple con sensibilidad de portadora, evitando las colisiones, lo que hacía era, no transmitimos los datos directamente, sino que escuchaba el canal, si no había nadie transmitiendo, espera un tiempo aleatorio, y recién ahí tampoco transmite la trama. ¿Transmite qué trama? A ver, de control, ¿se acuerdan? Antes de transmitir datos, ¿qué tenía que mandar una estación? No se acuerdan, no importa. El RTS. Bien, perfecto, muy bien. RTS, perfecto, request to send. Esa trama contiene la MAC de origen y la MAC de destino, ¿sí? Y además contiene no solamente la MAC origen, MAC destino, sino la duración o el tiempo que se va a tardar en transmitir la trama de datos más el tiempo que se va a tardar en recibir el acuse de recibo. ¿Se acuerdan que el destino tenía que enviar una trama ACK, una trama de control ACK, ¿sí? Por cada trama recibida. Entonces, una forma de evitar las colisiones, porque de esta forma el protocolo evita las colisiones, es poner en el campo de la trama el tiempo que va a tardar la trama en ser transmitida, incluida su acuse de recibo. ¿Y esto qué significa? Es como si nosotros dijéramos, bueno, yo me voy a comunicar ahora con Franco, vamos a dialogar va a dialogar Cecilia con Franco, esas serían las MAC origen, MAC destino, y vamos a estar dialogando 5 minutos. ¿Qué van a hacer ustedes? Se van a quedar callados y en silencio durante esos 5 minutos. Ese mecanismo se llama NAV, ¿sí? ¿Qué significaba? Network Allocation Vector, o sea, vector de asignación de red. Entonces, el método CSMACA es como que maneja dos aspectos: la detección física, para ver si hay señal en el aire, si hay alguien transmitiendo, y esta detección que se llama virtual. ¿Por qué? Porque cada estación, cada dispositivo, mantiene lo que se llama un registro del uso que se hace del canal, ¿sí? Y con este NAV, si yo veo un mensaje, o ustedes ven que Cecilia se va a comunicar con Franco durante 5 minutos, lo registran, entonces no van a intentar transmitir ni escuchar el canal durante esos 5 minutos. Bueno, espero que se haya entendido, ¿sí? O sea, toda esa información, fíjense, va no solamente porque el medio de transmisión es inseguro, sino que para tratar de evitar que se produzcan las colisiones, ¿estamos? Se establece todo este control extra. Y todo esto lleva tiempo, por eso que son relativamente más lentas las redes inalámbricas que las redes, o tener una máquina conectada por cable a un switch. Siempre
que puedan, es conveniente en una empresa instalar switches, ¿estamos? Porque va a funcionar todo mucho más rápido. Bien, para eso se usan estos 2 bytes que se llama de la duración. Después tenemos, esto ya lo explicamos, la dirección MAC del dispositivo de destino, la dirección MAC del dispositivo de origen, la dirección MAC del primer access point, del receptor, del primero que recepta la trama. Después viene lo que se llama un control de secuencia, que significa el control... perdón, antes que me olvide. Estos campos, el de destino y el de origen, están siempre en la trama. Este del access point de receptor y transmisor no siempre se completan. ¿Por qué? Porque si el origen y el destino están dentro de la misma celda, ¿sí? Dentro de la misma área de cobertura, no hace falta que la trama viaje por el sistema de distribución. Entonces, directamente, el access point se la va a entregar al dispositivo de destino. Solamente se completan estas direcciones MAC de los access points cuando atraviesa el sistema de distribución. Cuando el dispositivo de destino básicamente está lejos. ¿Estamos? Este control de secuencia solamente se implementa para numerar las tramas, sobre todo cuando dividimos una trama más grande en varios fragmentos. Entonces, pierdo el mouse. Acá está el número de fragmento y el número de secuencia dentro de ese fragmento. Acá está la dirección MAC entonces del access point del cual sería el access point de destino, ¿sí? Cuando sale del sistema de distribución. Acá esto chiquitito es la parte de datos, donde realmente nosotros encapsulamos. Fíjense, todo esto que se agregó, y al final estos 4 bytes, es para encapsular lo que venga de la capa superior, ¿sí? Que en este caso nuestra capa superior, si es TCP/IP, va a venir un paquete, o sea, nosotros vamos a encapsular un paquete, acá adentro va a haber un paquete metido en esta trama de capa de host a red, que sería de capa de enlace. Fíjense el tamaño, es más grande que Ethernet, ¿sí? En Ethernet nosotros tenemos 1500 bytes como máximo, en la carga útil que se llama, acá tenemos 2312 bytes. Sin embargo, en general, se baja a 1500 bytes. ¿Por qué? Porque si tengo que atravesar una red Ethernet, al atravesar la red Ethernet se va a tener que fragmentar esa trama, ¿sí? Porque yo no puedo meter 2312 bytes adentro de una trama Ethernet que tiene una carga útil, o MTU que se llama, de 1500. Entonces la tengo que dividir a la trama. Por último, para saber si procesar o no procesar la trama y para saber si enviar o no enviar el acuse de recibo, está una secuencia de control de trama, un código de redundancia cíclica para chequear la integridad de la trama. El dispositivo de destino lo chequea y si es correcto manda una trama de control que es de ACK simplemente, ¿sí? Una trama muy chiquitita que simplemente dice que llegó correctamente esa trama. Bueno, espero que se haya entendido entonces la estructura de la trama 802.11, que es un poquito más compleja que la Ethernet, que era más fácil. Tenía MAC destino, MAC origen, tipo y el código de redundancia cíclica. Esos eran los campos nada más que tenía. Bueno, acá les escribí para que les quedara todo lo que estuvimos explicando. Se los escribí acá, ¿sí? Cada campo. Todo esto. ¿Está? Como para que les quede. Bueno, vamos a nombrar simplemente la IEEE 802.15, que es para que nosotros, esta norma surgió para que podamos conectar dispositivos que estén bien próximos. Me permiten crear lo que se llama WPAN, ¿sí? ¿Se acuerdan las PAN, la Personal Area Network? Bueno, esto es lo mismo, pero de manera inalámbrica. Entonces me permite conectar mi computadora con un mouse, por ejemplo, o mi celular con un parlante. Bueno, esto ustedes lo saben más que yo. Básicamente es una forma más como económica de interconectar dispositivos que estén relativamente cerca. No vamos a ver la trama del 802.15 porque no es la idea, sino nos volvemos locos con formatos de trama. Simplemente nombrarla a la tecnología, ¿sí? Que ya tiene sus años,
en qué banda de frecuencia trabaja, que es en la banda de frecuencia de los 2,4 giga. Y lo que se llama es que los dispositivos, acá les puse los de la WPAN, ¿sí? Personal Area Network, pero inalámbrica, y los dispositivos para poder comunicarse tienen que emparejarse, que se llama, ¿estamos? Existe esta palabrita de emparejamiento para poder transmitir datos entre los dispositivos. ¿Qué pasa si nosotros vamos a una red más grande, más amplia? Si nosotros queremos brindar conectividad, por ejemplo, a Internet en un pueblo, en una zona rural, donde no llega otro tipo de conexión u otra forma de acceder a Internet, para eso existe la tecnología inalámbrica que se llama WiMAX, ¿sí? La definió la IEEE como 802.16. Van poniendo, siempre mantiene el 802 y después del punto va cambiando los números. Es una tecnología en la cual hay antenas, ¿sí? Más que antenas, hay estaciones base, que se llama. Ahí vamos a ver un dibujo. Bueno, ahí les puse lo que significa la WiMAX, ¿sí? Es relativamente nueva, 20 años, para ustedes ya es vieja, pero para mí es relativamente nueva. Y como decíamos recién, nos permite acceder a Internet en zonas rurales. ¿Cómo funciona? Bueno, acá están las dos bandas. Y fíjense que acá me permite crear, ¿se acuerdan las MAN? Que habíamos dicho redes de área metropolitana. Bueno, en este caso son MANs, pero inalámbricas. Entonces les agregamos la W de wireless. ¿Estamos? Es la forma que se usa, no sé si ustedes están viviendo en algún pueblo, pero es la forma de acceder a Internet en los pueblos, a través de las famosas cooperativas. En este caso utiliza la tecnología de multiplexación por división de frecuencia ortogonal y también utiliza la tecnología MIMO, siempre para lograr mayores velocidades. Imagínense que yo puedo ver televisión, puedo tener, si quiero ver con una buena calidad, necesito que la red me brinde mayor ancho de banda. ¿Qué ventaja tiene? Que se puede llegar a manejar que varios usuarios transmitan simultáneamente, no uno por vez, como es en la tecnología Wi-Fi, que transmite uno solo por vez, sino que acá pueden transmitir varios usuarios a la vez, varias estaciones, ¿sí? Pueden transmitir a la vez. Y es una tecnología, bueno, punto, multipunto, punto porque pasa parte de la estación base, multipunto porque se dirige hacia todas las estaciones móviles. Acá hay un gráfico, entonces nosotros tenemos la estación base, que es la que va a controlar toda la transmisión, y a veces hasta establece enlaces, lo que se llaman orientados a conexión. ¿Qué significa eso? Si yo quiero ver una película, por ejemplo, para que tenga fluidez y para que no se corte, se establece una conexión, ¿sí? Es como que se destina un determinado ancho de banda para que se pueda brindar una mejor calidad de servicio a los usuarios. Entonces acá están los dispositivos móviles que se conectan hacia la estación base y de manera inalámbrica, ¿sí? Y la estación base sí ya está conectado de alguna otra forma, por ejemplo, con fibra óptica, a Internet, hacia la red troncal de Internet. Bueno, creo que con esto terminamos esta unidad de tecnología, de capa de acceso en redes LAN, de áreas locales. La idea ahora es continuar viendo la unidad 3, que nosotros ya habíamos empezado a ver la unidad 3, habíamos visto solamente el direccionamiento. La idea es que empecemos a estudiar un poco el protocolo IP versión 4. Yo les adelanté el direccionamiento para que puedan avanzar en la parte práctica y hacer ejercicios. Entonces ya pasamos o retomamos de nuevo la unidad 3, que corresponde a la capa de interred de TCP/IP. ¿Sí? La unidad se llama así, capa de interred direccionamiento. ¿Por qué? Porque la unidad 4 es capa de interred e encaminamiento. ¿Estamos? Son distintas funciones, ahí lo vemos. Protocolo IP no les puse la traducción, perdón, significa Internet Protocol, ¿sí? Hay dos protocolos importantes. Uno es el protocolo IP versión 4, otro es el IP versión 6. Vamos a empezar aprendiendo el protocolo IP versión 4, después vamos a ver más adelante el protocolo IP versión 6. Les voy a
recordar un poquito las funciones de la capa de interred, porque como este tema yo no lo di, porque estaba en la unidad 1, se los dejé de tarea por las dudas, los recordamos, y después ya nos vamos a poner a ver directamente qué características tiene este protocolo y cuál es en lugar de hablar de tramas, porque acá ya no vamos a hablar de tramas, sino que vamos a hablar de paquetes, vamos a ver cuáles son cómo es la cabecera del paquete IP versión 4. A eso se le suele llamar así formato del datagrama. Pero son los campos que se le agregan. ¿Se acuerdan que vimos? Bueno, no me acuerdo cuántas clases, hace 2 clases me parece, el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento. Bueno, vamos a ver ahora cómo se encapsula en un paquete IP versión 4. Vamos a ver primero las características de la capa de interred, como para que se ubiquen, porque no les hice ningún dibujo. La pila de protocolos TCP/IP está formada por 4 capas. La capa de aplicación, capa de transporte, capa interred, que es la que estamos viendo, y la capa de host a red. ¿Sí? Esta es la que es similar a la capa de red del modelo OSI, que ustedes ya vieron. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué brinda? ¿Cuál es la función de esta capa? Permitir que se comuniquen máquinas, ¿sí?, que no necesariamente tienen que estar en el mismo segmento de red. Esas máquinas pueden estar en redes distintas. En la capa 2, permite las direcciones MAC, por ejemplo, permiten comunicar máquinas que están en el mismo segmento de red. En cambio, la capa de interred no, es una capa más alta, entonces permite comunicar máquinas que estén en redes distintas. A eso se le llama segmento de red. Esta capa está montada, se suele decir, sobre una red de conmutación de paquetes. No de conmutación de circuitos, sino de conmutación de paquetes. Fíjense que en esta capa se trabaja con paquetes. ¿Por qué? Porque cada paquete se va a encaminar de manera independiente. Cada router va a recibir un paquete, va a tomar la dirección IP de destino que viene en el paquete, va a consultar una tabla de encaminamiento y lo va a encaminar y va a decidir por cuál de todas las interfaces lo tiene que sacar. Esta capa es no orientada a conexión, es decir que vamos a ver que los paquetes van viajando salto a salto, de router en router. Sin embargo, algunos paquetes, supongamos que nosotros estamos transfiriendo un archivo muy grande, algunos paquetes pueden viajar por algunos routers y otros paquetes pueden viajar por otros routers, a pesar que son paquetes del mismo archivo, de nuestro archivo grande. Pero es una red no orientada a conexión, es decir que no viajan los paquetes todos por el mismo camino físico. Esta capa es muy importante porque en realidad el protocolo IP es el importante, yo suelo decir que es el corazón de Internet, porque es lo que mantiene unida toda la Internet, ¿sí? Bueno, ya vamos a ver un gráfico, vamos a ver dónde se ejecuta este protocolo. Se los voy a preguntar. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta capa? Recibir paquetes, ¿sí? Permitir que se inyecten paquetes a la red y tratar de que atraviese Internet esos paquetes hasta que lleguen a su destino. Bueno, no necesariamente tienen que atravesar Internet, porque si yo tengo varias redes, por ejemplo en la facultad que hay varias redes, no hace falta que salgan a Internet. Si yo me comunico desde adentro de la facultad hacia los servidores que están en centro de cómputos, esos paquetes no van a salir a Internet, ¿sí? Se van a encaminar dentro de los routers que hay dentro de la facultad o dentro de una empresa en general. Pero bueno, uno siempre lo asocia con que salen los paquetes a Internet. Tiene 3 funciones importantes. Esta capa es, una, definir direccionamiento, es decir, que los dispositivos o estas máquinas que dijimos nosotros que se van a comunicar, para que se puedan comunicar tienen que tener asignada una dirección, en este caso una dirección IP versión 4. Esa es la función de direccionamiento de esta capa. Direcciones jerárquicas, ¿se acuerdan? Que era jerárquica para poder saber dónde está ubicada físicamente una máquina. Para poder entregar el paquete a esa máquina, vamos a tener que encaminar los paquetes. ¿Qué significa eso? Es otra función, decidir cada vez que llega un paquete a un router, por cuál de todos los puertos lo voy a sacar a ese paquete. Esa es la función de encaminamiento. Y control de congestión es que esta capa de Internet tiene que garantizar que los routers no se congestionen para que los paquetes fluyan rápidamente, ¿sí? Para que no se detengan.
Si una red empieza a congestionarse, se pierden los paquetes y hay que retransmitir información, se pone todo como mucho más lento. Entonces, estas son las tres principales funciones de esta capa de interred. ¿Se está entendiendo? ¿Están muy calladitos todos? No me vaya a querer quedar hablando sola yo de nuevo. No, se entiende, profe. Entiende, todo fácil hasta ahora, sí. No hay nada complicado. No sé si fácil, hay que... pero no es confuso, ese es el cuento. Perfecto, bueno, eso es lo importante, que entiendo. Muy bien, cualquier cosa me detienen. Bueno, acá les hice un pequeño dibujo. Siempre se grafica, bueno, la nube de Internet, ¿sí? Sería como la troncal de Internet. Bueno, no necesariamente la troncal. Acá tenemos un switch, acá tenemos varias máquinas, acá tenemos el primer router. Fíjense que esta IP es la puerta de enlace, ¿sí?, de estas máquinas. Y acá tenemos un servidor web. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde se ejecuta la capa de interred? ¿En qué dispositivos de los que están acá viendo en la diapositiva? ¿En qué dispositivos se ejecuta la capa de interred? Con lo poco que sabemos. En los switches y en el servidor. En los switch, en el switch, en No, este caso. sí. Va. Al menos eso No, pensaba por el tema de que después accede al router que pertenece a la red, que sería Internet. Así. bien, esto es la capa de interred de TCP/IP. No tengo acá ningún gráfico, tendría que buscar otra diapositiva. A ver. Momento. No se me mareen. A ver si estaba acá. Sí, acá está. A ver, ahí están viendo una diapositiva con colores que dice encapsulamiento y desencapsulamiento. Sí. Bueno, mírenla bien y después me dicen en qué dispositivo se ejecuta la capa de interred. En ¿De todos. qué? De todos. Bien. En que estamos viendo recién estaba el servidor, se ejecuta también en los routers y se ejecuta en las máquinas acá del origen. Volvamos de nuevo a la diapositiva de recién. Y acá, entonces, en el servidor, en los routers y en las PC, ¿se ejecuta también en el switch, la capa de interred? No, que capa 2 puede ser. Claro, muy bien. No, porque es de capa 2. Teóricamente, ¿no? Teóricamente no se ejecuta, es decir, que no no se encamina, no se realiza control de congestión, no ejecuta todas esas funciones un switch, porque un switch es un dispositivo de capa 2. ¿Por qué les digo teóricamente? Porque también existen switch de capa 3 o de layer 3 que se llama, pero eso es otra cosa, o sea, es como que nosotros le dimos al sistema operativo que se ejecute en ese switch más funcionalidades. Pero normalmente, no sé por qué se me va el mouse, lo pierdo, y si hago clic avanzo, ahí está. En este switch solamente se ejecutan funciones del modelo OSI de capa física y capa de enlace, o del modelo de TCP/IP, de la capa de host a red sería. ¿Está? Muy bien. Bueno, pero es importante la capa interred porque se ejecuta en todos los dispositivos, sobre todo los routers, ¿sí? En toda la troncal de Internet se ejecuta la capa de interred. Por eso que pusimos ese gráfico, ¿sí? Por eso les puse este gráfico antes de empezar el tema. Entonces vamos a tener, como hoy vamos a ver el protocolo IP versión 4, IP versión 4 se ejecuta en el servidor, en cada uno de estos routers y en todas estas PC. Vamos a ver qué características tiene este protocolo. Bueno, yo cuando les suelo hacer el gráfico en clase, les dibujo la pila de protocolos y le hago un corazón al protocolo IP, ¿sí? Porque es lo que mantiene unida toda la Internet. ¿Por qué? Porque todos los routers encaminan los paquetes en base a la dirección IP, ¿sí? En base al protocolo IP versión 4. ¿Qué hace esta capa? Esta capa de interred va a recibir de la capa de transporte un segmento, ¿sí? Y lo va a encapsular en un paquete. No sé qué dice acá porque no veo nada. Tengo todo tapado por el chat. Hay pregunta. Perdón, recién leo lo del chat. ¿Se me cerró? No sé qué dice que se me cerró.
Pero ya entendió porque Tomás dice, ah, claro, dice, perfecto. Entonces, recibe un segmento de la capa de transporte y lo va a encapsular en un paquete. Eso es lo que hace ese protocolo. Y como está montado sobre una red de conmutación de paquetes, cada paquete se encamina de forma independiente. ¿Será rápido eso o será lento? Que cada router reciba un paquete y lo encamine. Lento. Y será lento. Es lento, pero es una ventaja de la conmutación de paquetes. ¿Por qué? Porque si se llega Más a caer seguro. Exacto, muy bien, es más seguro, es más robusto en realidad, ¿sí? Es más robusto. Sí, más estable, dirían, porque tiene. Exacto, exacto. Porque, ¿se acuerdan la conmutación de circuito, que es por donde viaja la voz, o la red telefónica? Se establece un circuito extremo a extremo. Si se llega a caer una central telefónica, se rompe el circuito, como quien dice, ¿sí? Y hay que establecerlo de nuevo. En cambio acá no, si se llega a caer un enlace entre, a ver, acá, si se llega a caer un enlace entre router y router, suponiendo que todos los paquetes van viajando por acá, si se llega a caer, no importa, los otros paquetes, independientemente si este enlace funciona o no, los puede sacar por acá. Porque en general los routers se interconectan con una topología en malla, donde hay enlaces redundantes, ¿sí? Entonces, si cae un enlace, no importa, el próximo paquete se encamina por otro lado. Por eso es que cada paquete se encamina de manera independiente. Cada vez que un router recibe un paquete, tiene que desencapsular, como vimos la clase pasada, eh, llegar a leer la IP de destino, consultar una tabla y decidir por si lo vamos a sacar por acá o por acá. Ese es el concepto de encaminamiento. Para poder encaminar, acá aparecen temas que nosotros ya los vimos, el protocolo IP va a consultar una tabla de encaminamiento. Y para poder saber qué tanto leer de la tabla de encaminamiento, utiliza la máscara de red. ¿Por qué? Porque bueno, ya vamos a ver más adelante una tabla de encaminamiento, pero en las tablas de encaminamiento en general hay direcciones de red o de subred, ¿sí? Entonces la máscara de red, ¿se acuerdan que nos decía la cantidad de bits que pertenecen a la red o a la subred? Si era un /24, entonces el protocolo para poder encaminar solamente va a tener que leer los primeros 24 bits de las direcciones de red que hayan en la tabla de encaminamiento. El resto no importa, no va a tener que leerlos, ¿sí? Porque solamente busca la red a la cual pertenece una IP. Por eso que les puse acá que para poder encaminar tiene que tener en cuenta la máscara de red para poder leer correctamente las tablas de encaminamiento. El protocolo IP es no orientado a conexión, porque es una característica propia de esa capa, ¿sí? De conmutación de paquetes, es no orientado a conexión. Y fíjense, es de máximo esfuerzo, es decir, IP, el protocolo IP en general, ya sea IPv4 o IPv6, por si acá no les puse la V4, no garantiza que se entregue el paquete en el destino. Trata y hace todo lo posible para que se entregue, pero no me garantiza absolutamente nada. Si yo quiero asegurarme la entrega, tengo que pedirle a la capa superior, que es la capa de transporte, específicamente el protocolo TCP, que garantice que toda la información llega al destino. Si algo no llega, hay que retransmitirlo, pero no lo va a retransmitir IP. El que retransmite es la capa superior, que es la capa de transporte. Ah, acá está. Sí se los había puesto. Entonces el protocolo TCP asegura que todos los datos lleguen. A eso se llama fiabilidad. ¿Y por qué les parece que un paquete podría no llegar al destino? A ver, ¿cuál sería la causa por la cual un paquete no llegue? ¿Qué se les ocurre? No existe el host de destino. Muy bien. Host inaccesible, perfecto. ¿Qué más? Que hay algún error en la trama. Muy bien, muy bien. Que haya algún error, perfecto. Puede ser porque el buffer del router esté lleno. Muy bien, muy bien. Los routers tienen muy poca memoria, ¿sí? Muy poca memoria RAM, que es donde están los buffers, tal cual dice Thomas. Entonces, si se les llenan los buffers a los routers van a empezar a descartar paquetes. Descartar significa que no lo puede procesar porque no tiene un lugar físico para almacenarlo a los bits que le van llegando. Entonces, si se descarta ese paquete, obviamente no va a llegar al destino, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces
Hay muchas causas por las cuales un paquete no llegue. Se puede haber caído un enlace justo cuando los bits iban atravesando ese enlace, ¿sí? Iban viajando los bits desde un router a otro y se cayó ese enlace. Entonces, puede que un paquete no llegue al destino. Normalmente, si todo funciona bien, llega, pero vieron recién, yo estaba dando clase y de repente se cortó internet. Entonces, ahí algunos paquetes se perdieron. Para que recuerden simplemente el proceso de encapsulamiento, la capa de aplicación maneja datos, esos datos pasan a la capa de transporte, la capa de transporte le va a agregar una cabecera, en este caso el protocolo TCP, también podría haber sido UDP, ¿sí? Todo esto forma un segmento, se lo pasa a la capa de interred, o llega al protocolo IP, el protocolo IP lo encapsula a ese segmento, todo esto es un segmento, ¿sí? TCP más datos forma un segmento, lo encapsula y forma un paquete. ¿Qué significa encapsular? Que le agrega una cabecera. Entonces lo que vamos a ver ahora es cuáles son los campos de la cabecera del protocolo IP, versión 4. Si bien nosotros, a mí me es más fácil explicar el encapsulamiento de forma horizontal, la gente que maneja los protocolos de Internet, que es la IETF, le encanta definir las RFC, ¿sí? Que son como documentos técnicos para describir el funcionamiento de los protocolos de Internet, los describe así, de manera no horizontal, sino vertical. Entonces vamos a tener la cabecera de IPv4, la cabecera de TCP y los datos. Es lo mismo que esto, ¿sí? Pero en lugar de horizontal, vertical. ¿Por qué se los aclaro? Porque ahora vamos a empezar a ver como renglones de esta cabecera, que son palabras de 32 bits, y los vamos a ver así, vertical. ¿Estamos? Todo esto entonces es un paquete, es lo mismo que esto, pero acomodado diferente. Pero se los aclaro para que me entiendan ahora, porque vamos a empezar a ver esa cabecera, cuando encapsula IP, cuáles son los campos que le va a agregar a ese segmento que recibe. A eso se llama formato del datagrama. Se puede hablar de datagrama o paquete, son sinónimos, ¿sí? La capa de interred maneja datagramas o paquetes. Bueno, esto es todo, la cabecera, así como les expliqué recién, visto verticalmente, en renglones, como es tan largo, está graficado en renglones de 32 bits, ¿sí? Es decir, que acá hay 4 bytes. En cada renglón hay 4 bytes. Vamos a ir viendo de a poquito, cada uno de estos renglones se llaman palabras. ¿Estamos? Vamos a ir viendo de una por vez. Yo acá se los muestro para que tengan idea de qué se trata, o sea, para que lo vean completo a la cabecera de IPv4. Vamos a empezar a ver la primera palabra. La primera palabra tiene, el primer campo es el campo de versión. ¿Por qué? Porque cuando se creó el protocolo IPv4, fueron como, ¿cómo les puedo decir? Visionarios y dijeron, bueno, vamos a dejar que el protocolo pueda evolucionar. Entonces, si el protocolo evoluciona, yo tengo que definir lo que se llama, ay, mi mouse, un campo versión. En este caso, estamos viendo la versión 4. Ya está la versión 6 y podría en un futuro desarrollarse una nueva versión. Después está este campo IHL, que significa longitud de la cabecera, ¿sí? La cabecera se mide en palabras de 32 bits, o sea, en renglones de 32 bits. A ver, sin este campo opciones, ¿cuántos renglones tiene la cabecera? Perfecto, muy bien Nicolás, muy bien Tomás. 5 renglones. Entonces, ¿qué tamaño tiene una cabecera de IPv4? Sin el campo opciones, porque normalmente no se usa el campo opciones. ¿Cuántos bytes tiene? Ay, miércoles, ¿cómo 160? ¿Cuántos bytes? No bits. ¿20? Ah, muy bien. 20, perfecto. Cada renglón son 4 bytes. Como tiene 1, 2, 3, 4, 5, 5 por 4, 20. Perfecto, muy bien. Entonces, la cabecera de IPv4 tiene 20 bytes. ¿Por qué se los recalco? Porque después lo vamos a comparar con la cabecera de IPv6 y con respecto a la cabecera de Ethernet, por ejemplo, ¿sí? O de 802.11 que vimos hoy. O sea, cada
cada protocolo le agrega datos extra, que se llama información de control o cabecera. ¿Para qué? Para que nuestros datos puedan llegar correctamente al destino. Entonces, esta longitud de la cabecera, como yo solamente tengo 4 bits, con 4 bits puedo llegar hasta el valor de 15, que es el máximo, ¿sí? Muy bien a los que respondieron en el chat, recién lo veo, la cantidad de bytes que tiene la cabecera. Entonces, esta longitud de la cabecera, como miden palabras de 32 bits, normalmente va a tener el valor de 5, ¿tá? Entonces yo acá les puse, fíjense, ¿qué es un protocolo? Eso es lo que quiero que se entienda también. Un protocolo es una forma a través de la cual se entienden dos dispositivos para poder comunicarse. Pero físicamente, ¿qué es? Son bits. O sea, yo lo que transfiero, lo que a mí me llega son bits. ¿Qué es un protocolo? Es la interpretación que nosotros le vayamos a dar a estos bits. ¿Sí? Porque ¿a qué llega la máquina físicamente? Llega una ristra de bits, de unos y ceros. Entonces, ¿qué significa un protocolo? Y el protocolo es un software que va a interpretar, va a tomar, en este caso, los 4 primeros bits de esta cabecera y va a decir, el valor 0100 significa 4. Entonces, todo lo demás que venga a partir de esos bits va a ser de la versión 4 del protocolo IP. ¿Sí? Si acá dijera 110, sería el 6, entonces yo tengo que interpretar distinto todos los campos que siguen. Después que leo estos 4 primeros bits, leo los otros 4 siguientes. El protocolo sabe que estos 4 siguientes protocolos me están indicando la longitud de la cabecera. Entonces me dice, perfecto, la cabecera va a tener 5 renglones o 5 palabras de 32 bits. De esta forma, el protocolo sabe, cuándo empiezan los datos. Los datos están acá abajo, no están graficados, pero están acá abajo. ¿Sí? Es decir, que acá termina la cabecera, que estarían las 5 palabras, y a partir de ahí empiezan los datos. Lo que quiero que se den cuenta es qué es un protocolo, ¿sí? Es la interpretación de los bits, campo por campo. Bueno, espero que se entienda, ¿sí? Yo cuando estoy en clase presencial lo vemos bien, no sé qué otra forma de explicárselos. Espero que se entienda, pero eso es un protocolo, ¿sí? La interpretación que nosotros le damos a los bits. Otro campo, estos se llaman campos de la cabecera. Fíjense que tiene más campos que Ethernet. ¿Sí? Tiene muchos más campos que Ethernet. Servicios diferenciados, ¿a qué se refiere? Porque se pueden manejar diferentes, ¿cómo les puedo decir? Prioridades, ¿sí? A los paquetes. Es decir, que yo puedo darle mayor prioridad a un paquete que a otro. No es lo mismo un paquete que forme parte de una partecita de una película, a un paquete que forme parte de un archivo de texto que yo esté transfiriendo por internet o en una red. Entonces uno tiene más prioridad que el otro. ¿Cuál va a tener más prioridad? ¿El pedacito de película o el pedacito del archivo que yo estoy transmitiendo? ¿Qué les parece? ¿A cuál le darían ustedes mayor prioridad? A la película. A la película, exacto. Siempre, muy bien. Si no, se pone nervioso si se producen cortes, vieron que se pone lenta a veces Netflix, se pone todo muy lento. Entonces, ese campo permite distinguir prioridades. Entonces, un router, cuando recibe un paquete, si tiene prioridad alta, lo encamina automáticamente a una cola de mayor prioridad, ¿sí? En cambio, si el paquete tiene una prioridad baja, lo encamina a otra cola de menor prioridad. Muy bien. Básicamente esto es para brindar calidad de servicio. Ya lo vamos a ver más adelante. Y el siguiente campo es la longitud total del datagrama medido en bytes, ¿sí? Como acá yo tengo 16 bits, puedo llegar a tener paquetes de hasta 64K, ¿sí? Que con 2 a la 16 me da 65.536, esos son 64K. Entonces puedo manejar paquetes grandes, ¿sí? 64K es grande. Con respecto a una trama Ethernet, por ejemplo, o la que vimos hoy de 2312 de la carga útil de 802.11. Vamos al segundo renglón de la cabecera. Atentos acá. ¿Qué pasa si un paquete entra por un enlace, por un puerto de un router, y tiene que salir por otro router que maneja, a ver si puse yo tecnología acá, sí, bien, acá está, lo tengo graficado.
Yo acá tengo un router, entonces entra un paquete por una interfaz Fast Ethernet, esta F significa Fast Ethernet, y tiene que salir por otra interfaz, que es una interfaz serial, por ejemplo. Un router es un aparatito que tiene diferentes puertos a los cuales yo conecto redes LAN, que sería esta interfaz Fast Ethernet, le voy a conectar un switch acá, y una red WAN, que es a través de lo que nosotros salimos a través de una conexión serial. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si hay algo que se llama MTU? Eso significa unidad máxima de transferencia, unidad de transferencia máxima. Es la carga útil que soporta esta tecnología y la carga útil que soporta esta otra tecnología. Nosotros ya sabemos que Fast Ethernet, la carga útil son 1500 bytes. En las tecnologías seriales, depende, cada tecnología es distinta, no es lo mismo Frame Relay que PPP, que HDBC, hay distintas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa si entra una trama por acá? O entra, mejor dicho, un paquete, o sea, va a entrar bits que se hacen tramas, que después paquete, y tiene que encaminarlo por esta interfaz que tiene una MTU más chica. No cabe, o sea, no entra. Entonces, ¿qué tiene que hacer la capa IP? Dividirlo en fragmentos, en trocitos más chicos, ¿está? Entonces, bueno, si entra por acá y tiene que salir por esta otra interfaz que tiene una MTU más chica, ¿qué va a pasar? El paquete, vamos a suponer que esta es la parte de datos del paquete, ¿sí? La carga útil del paquete. ¿Qué va a hacer la capa IP? La va a fragmentar, va a dividir estos datos en 4 trozos, ¿sí? Y a cada trozo, que es un fragmento, le tiene que agregar una cabecera, esta misma que estamos analizando. Va a tener que tener la versión, la longitud, la clase de servicio, la prioridad, todo eso se copia y a estos fragmentitos, a cada uno se lo va a encapsular. Yo acá no se los grafiqué, pero cada uno tendría su cabecera, su propia cabecera. El router que le toque fragmentar, ¿qué va a hacer? Todos los paquetes salen con un número, que no veo, que se llama este campo de identificación, ¿sí? Todos los paquetes salen con un número distinto. Ahora, cuando el router fragmenta, tiene que ponerle a cada fragmento el mismo campo de identificación, ¿sí? Porque todos van a pertenecer al mismo paquete original. Entonces acá este primer fragmento va a tener el ID, de identificación, en 50, por ejemplo. Ya les explico esto del DF y MF. El otro fragmento va a tener el mismo número de identificación. Este fragmento va a tener el mismo número de identificación y este va a tener el mismo número de identificación. ¿Cómo sabe si este es el primer fragmento, el segundo, el tercero y el cuarto? Por esto, que se llama desplazamiento del fragmento. Esto me da el número el orden en el cual yo tengo que acomodar los fragmentos, ¿sí? O sea, con esto yo distingo si es el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto fragmento. Después acá hay 3 bits. Este no se usa, no importa. Esta DF significa don't fragment, no fragmentar. Y este significa more fragment, más fragmentos. ¿Qué significa este de más fragmentos? Que si yo lo enciendo acá, le aviso de alguna manera al dispositivo de destino cuando reciba todos estos fragmentitos que hay más fragmentos, o sea que tiene que esperar más fragmentos. Este segundo fragmento también lo va a tener encendido ese bit. Este tercer fragmento también lo va a tener encendido ese bit. El último fragmento directamente lo pone en 0. ¿Por qué? Porque no hay más fragmentos. Esto significaba más fragmentos, ¿sí? No hay ningún lugar para poner acá, en esta palabra que se llama, en estos campos, la cantidad de fragmentos. Entonces lo que se les ocurrió, para avisarle de alguna manera cuál es el último fragmento, solamente gastar un bit, ¿sí? Que es este more fragment que se llama. Entonces el último fragmento siempre va a tener el more fragment en 0. ¿Qué significa esto de don't fragment o DF? No fragmentar. Y acá les hago una pregunta. ¿Qué sucedería o qué pasaría si un router recibe un paquete que dice o que tiene encendido el bit no fragmentar? ¿Puede fragmentar el router o no? Imagino, no debería. Perfecto, no debería. Entonces, ¿qué hace el router? ¿Qué hace si tiene que sacar un paquete grande por un lugar que no soporta el paquete grande? O sea, sí o sí lo tiene que dividir en trozos más chicos, pero el paquete dice no fragmentar. ¿Qué hará el router con ese paquete?
Lo Lo descarta. descarta. Lo descarta, perfecto. Lo descarta, ¿sí? Simplemente lo descarta al paquete. Perfecto, muy bien. Bueno, así es como se maneja la fragmentación. Como cada uno de estos fragmentos va a tener su propia cabecera, IP origen, IP destino y demás, se puede llegar a encaminar de manera, por caminos distintos. Entonces, ¿quién les parece que va a reensamblar estos fragmentos para construir el paquete original? ¿En qué dispositivo? ¿En el siguiente salto o en el dispositivo destino? ¿Dónde convendría? En el destino, ¿no? Perfecto, muy bien, en el destino. Como justamente cada uno de estos fragmentos se puede encaminar de manera independiente, porque pasa a ser un mini paquete, entonces conviene reensamblarlo en el destino, no en el siguiente salto. Muy bien. ¿Será rápido esto de la fragmentación o será lento para el router hacer todo lo que estuvimos haciendo nosotros recién? Y le costará un poco. Le costará un poco. Exacto, le va a costar tiempo básicamente, ¿sí? Es lento. Es tan lento que el protocolo IP versión 6, ya vamos a ver que decidió no fragmentar, ¿sí? Es decir, que eliminó toda esa palabra de fragmentación que tiene el protocolo IP versión 4. Vamos a la tercera palabra. La tercera palabra tiene tres campos: el campo tiempo de vida, el campo protocolo y la suma de verificación de la cabecera solamente, ¿sí? Porque es no fiable el protocolo IP. ¿Qué significa esto de tiempo de vida? Tiempo de vida, o TTL, también lo pueden encontrar como TTL, time to live significa. Ese campo fue creado para contar tiempo, para contar segundos, ¿sí? ¿Cuántos segundos tardaba en llegar el paquete del origen al destino? Como era muy difícil contar la cantidad de segundos que estaba en cada salto, en cada router, lo que hoy en día se usa es para contar la cantidad de saltos por los cuales atraviesa un paquete, ¿sí? Si un paquete tiene que atravesar varios saltos, a ver si tengo... hay muchos clics, un segundo. Acá. Si un paquete tiene que atravesar varios saltos, cada uno de los routers se considera un salto. Entonces, si sale el paquete, cuando llega al primer router, se le empieza a descontar cada salto. Son como tiempos de vida, como vidas que tiene el paquete. En cada salto se le descuenta uno. Esa es la idea de el TTL, que el paquete, ¿cuál es el objetivo? Que no quede dando vueltas eternamente por Internet. ¿Se acuerdan que cuando vimos el protocolo STP, el Spanning Tree, que se podían armar tormentas de broadcast? Como las tramas no tienen campos TTL, por eso es que tuvieron que crear el protocolo Spanning Tree, porque no terminaban nunca de dar vuelta entre switches. En cambio, eso nunca pasa entre los paquetes que viajan entre los routers. ¿Por qué? Porque cada vez que salta un paquete de un router a otro, se le resta uno al TTL. ¿Sí? Y ahora ustedes después me van a decir qué pasa cuando el TTL llega a 0. Entonces, el objetivo del TTL es evitar que un paquete quede eternamente dando vueltas por una red. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a suponer que sale un paquete de la máquina A y sale, bueno, yo le puse un TTL bajo, en realidad hoy en día son valores más grandes, de 64, por ejemplo, sale el TTL. Ese paquete viaja, llega al primer router, y cuando llega al primer router, ¿qué pasa el router? Le resta 1 al TTL, le resta una vida. Entonces ahora el TTL vale 3. Ese paquete es encaminado, por ejemplo, hasta ese router que está acá arriba. Este router, ¿qué hace? Le resta 1 al TTL. Entonces ahora el TTL vale 2. Se encamina, por ejemplo, hacia este router. Entonces el router, cuando recibe el paquete, le va restando, en cada salto se le va restando 1 al TTL. Hasta que, por ejemplo, llegó a este router y el TTL vale 0. ¿Qué significa eso? Que se le acabó la vida al paquete. ¿Qué hará un router cuando el TTL llega a 0? ¿Qué hará Lo con ese desecha, paquete? lo descarta. Lo desecha, perfecto, lo descarta. Muy bien. Entonces, como llegó a 0 ese paquete, el TTL, perdón, de ese paquete, entonces se descarta un paquete, ¿sí? ¿Eso por qué se hace? Porque al principio
cuando surgieron los primeros protocolos de encaminamiento, podían producirse bucles o loops. Entonces, para que no quedara eternamente dando vuelta por internet un paquete, por eso es que se les ocurrió implementar esto del campo TTL. Muy bien, esa sería entonces la función de ese campo. Protocolo, ¿qué me dice el campo protocolo? El campo protocolo dice lo que estoy encapsulando, ¿sí? Básicamente, ¿qué estoy metiendo adentro de un paquete? Cuando yo recibo de la capa de transporte, por ejemplo, de TCP, acá voy a poner el código de TCP. Entonces, cuando este paquete llegue al destino, el destino desencapsule a través de este campo, va a saber a qué protocolo de capa superior entregar ese paquete, ¿sí? Cuando desencapsule. Puede ser TCP, yo puedo encapsular el protocolo UDP, o podemos encapsular otro protocolo que se llama ICMP, que ahora vamos a ver pronto ese protocolo. Y también, si bien es no fiable el protocolo IPv4, pero calcula lo que se llama una suma de verificación de la cabecera. Es como un CRC, un código de redundancia cíclica, pero de la cabecera solamente. ¿Está? ¿Cuál es la idea? Controlar la integridad del paquete, simplemente para saber si descarta el paquete o no lo descarta. ¿Qué les parece? ¿Dónde y cuántas veces se calcula esa suma de verificación? A ver si se dan cuenta. ¿Dónde y cuántas veces se calcula esa suma de verificación? ¿Una Nadie sola se vez anima. por paquete sería? Porque Sí, es una palabra nomás. está bien. Bueno, pero vos lo calculás en el origen, en el destino, en cada salto. Ahí Nicolás dice cada vez que hace un salto. ¿Qué opina el resto? Fíjense. Y Sí, 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 te escucho, Joaquín, creo que... sí, no, me imagino que sí, en cada salto, si no el tiempo de vida no tendría mucho sentido. Bien, muy bien, te diste cuenta. Como el paquete cambia salto a salto, porque al restarle 1 al TTL, se cambia, o sea, se altera la cabecera del paquete, como se modifica, entonces el cálculo que se hizo de la suma de verificación en el origen ya no sirve, porque al cambiarle un bit al paquete, ya hay que recalcularlo, ¿sí? Entonces, en el origen se calcula la suma de verificación, cuando A construye el paquete, ejecuta el algoritmo y pone el resultado donde dice el campo suma de verificación. Se lo envía a la red. En el primer salto, ¿qué hace el router? Recibe, chequea que esté íntegro ese paquete, que sea correcto, le resta 1 al TTL, ¿y qué tiene que hacer? Recalcular el checksum. ¿Se entiende? Para sacarlo por alguna interfaz. Entonces, en cada salto se va calculando 2 veces, cuando llega el paquete y cuando sale el paquete. Se calcula entonces en el origen y 2 veces en cada salto. ¿Sí? Y por último, cuando llega al destino, también se calcula de nuevo la suma de verificación. ¿Será bueno estar haciendo tantos cálculos en cada salto? Es lento, eso es lo que quiero que se den cuenta. Es tan lento que el protocolo IPv6, ya vamos a ver más adelante, que directamente ni calcula este checksum, ¿sí? ¿Por qué decidió calcularlo el IPv4? El objetivo era no encaminar un paquete que sea corrupto, no un paquete en realidad, que la cabecera no se haya dañado, porque solamente abarca la cabecera esta suma de verificación, no abarca todo el paquete, ¿sí? El objetivo era que, ¿para qué voy a estar encaminando un paquete corrupto, un paquete dañado? Pero bueno, es lento porque se calcula, como les digo, muchas veces. Una vez en el origen, una vez en el destino y 2 veces en cada salto. Pero así fue cuando se creó Internet, porque al principio Internet era bastante insegura, ¿sí? Las transmisiones, o sea, había muchos errores. Bueno, acá les pongo la pregunta, ¿es necesario el campo de suma de verificación? Y las versiones actuales del protocolo, que es el IPv6, no lo está calculando, ¿estamos? Pero IPv4 sí. Hoy en día las redes ya son más seguros, viajan por fibra óptica, o sea, no se cambia un 1 por un 0, como que son más robustas las redes, pero en su momento cuando se creó Internet, sí habían muchos errores.
Y por último, bueno, falta el campo opciones, pero los campos importantes, está la dirección de origen y dirección de destino, ¿sí? Acá están, ¿se acuerdan que cada palabra tenía 32 bits? Bueno, una dirección IP tiene 32 bits, IPv4, ahí va la IP origen de la máquina que construyó el paquete, y acá va la dirección IP de la máquina a la cual yo quiero que llegue ese paquete, que sería la máquina de la derecha, como dice el destino final, ¿sí? Bueno, acá les hice un dibujito, pero yo creo que se entiende. Si yo tengo esta topología y sale de la máquina A, que es la 20003, y este paquete va dirigido a la 150.369, que es el servidor web, así se construye, o así serían estas dos palabras, la dirección de origen y la dirección de destino. Obviamente sin los puntos, acá simplemente van los 32 bits de la dirección IP. Esto visto en vertical, esto visto en horizontal, porque de ahora en más los vamos a graficar así, horizontal, para que se entienda. Máquina origen, servidor web. Parece tonto, pero después cuando veamos la capa de enlace acá encapsulada, unos protocolos que se llaman ARP, es confuso esto, por eso ahora quiero que lo entiendan bien. Acá va la IP de la máquina de origen y la IP de la máquina destino en el paquete, ¿sí? Muy bien. Bueno, estos son los paquetitos IP versión 4. Vemos las opciones y me parece que terminamos. A ver, ¿me alcanza? Sí, capaz que lleguemos. ¿Qué significa? Déjenme ver. Ah, sí, ya terminamos. Entonces terminamos, pues ya así me queda no me quedan las diapositivas a la mitad, las presentaciones a la mitad. ¿Qué significa este campo opciones? El campo opciones en general no se usa en los campos de datos cuando uno está transfiriendo lo que sea por internet. No se usa, perdón, este campo de opciones, ¿sí? Pero en caso de que se use, ¿qué se puede poner en ese campo? Es decir, que yo puedo extender, por eso estas dos rayitas significa que se puede crecer, puede tener varias palabras el campo opciones. Por eso que es tan importante el campo longitud de la cabecera, porque podemos llegar a tener más palabras en la cabecera. Siempre tiene que ser número de palabras enteras. No puedo tener acá, por ejemplo, agregarle en el campo opciones 20 bits. Si yo quiero agregar 20 bits, tengo que poner acá un campo de relleno que sea de 12 bits, para tener un total de 32 bits. ¿Por qué? Porque el campo longitud de cabecera cuenta palabras enteras de 32 bits. Se puede usar para seguridad. Yo puedo cifrar, por ejemplo, mi paquete. Entonces, en el campo opciones, yo pongo el algoritmo que utilicé para cifrar ese paquete. Existe lo que se llama la opción encaminamiento estricto desde el origen. Esto significa que yo puedo poner en el campo opciones las direcciones IP de los routers por los cuales quiero que viaje ese paquete. Eso se llama encaminamiento estricto desde el origen. Encaminamiento libre desde el origen es que yo le digo que quiero que pase por algunos routers y puedo especificar algunos, pero no es estricto, ¿sí? Es más libre en el sentido de que puede atravesar por algunos routers, sí, y por otros no. O sea, no se tiene que cumplir tal cual, como quien dice, esa ruta que yo le pongo al paquete. Registrar, esto se hace con fines de los administradores, más que nada usan estos campos de opciones para controlar por dónde van los paquetes, para ver el tiempo que tardan los paquetes en llegar de un punto a otro. Fíjense este campo registrar ruta, ¿qué hace? Si yo activo, le pongo en el campo opciones registrar ruta, los routers, cada vez que les llega un paquete, le van agregando acá al campo opciones su propia dirección IP, para que quede registrado en el campo opciones la ruta por la cual atravesó un paquete. Es decir, que va creciendo este campo opciones a medida que el router va viajando por una red, va viajando salto a salto. Y marcas de tiempo es lo mismo, además de registrar la ruta, yo le digo que le ponga lo que se llama timestamp, o sea, una estampa de tiempo, que me ponga en el campo opciones la hora en la cual llegó un paquete. Eso, como les digo, es para que los administradores controlen cuánto tarda un paquete en llegar del origen hasta el destino. Bueno, con esto terminamos de estudiar el protocolo IP versión 4, ¿sí? Que simplemente vimos la cabecera del paquete IP versión 4. Entonces ya sabemos, la cabecera del protocolo IPv4, la cabecera del protocolo 802.11 y la cabecera de Ethernet. ¿Está?
Ya tenemos varias cabeceras que conocemos hasta ahora. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Yo voy a detener la grabación.